Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar con la explicación de otro capítulo más del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, uno de los libros históricos y proféticos, ya que Samuel es el primer profeta que nos marca la historia del pueblo israelita. Recordemos que el último profeta lo conocemos como Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, y como el primer santo. No sin antes mencionar también a los santos inocentes que murieron cuando nuestro Señor Jesucristo pues acababa de nacer y que el asesino Herodes Antipas el Grande, perdón, Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, había mandado a matar a los niños. Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 2 y vamos a darle marcha y lectura a un cántico, el cántico de esta señora Ana, ¿sí? Bueno, pues vemos que la señora Ana, pues no podía tener hijos, los hijos solamente los podía tener la otra esposa de su marido, que era Penina, ¿sí? Y bueno, pues el Cana le había dicho, pues, ¿qué no te alegras que yo sea tu marido y para que yo valgo más que 10 hijos, ¿no? Ay, ese señor, ¿verdad? Muy orgulloso, muy soberbio, muy vanidoso, muy creído, muy ensalzado, muy mexicano, para acabarle de afogar, ¿no? Bueno, y Ana, pues después de que el Señor le da ese gran regalo de estar embarazada y que le promete que al tener su hijo se lo va a ofrecer al Señor. Y ese hijo, pues le va a poner por nombre Samuel. Y ese hijo, pues es el primer profeta que tenemos nosotros en conocimiento según la historia israelita. Y bueno, pues vamos viendo que aquí el cántico en el capítulo 2 dice, y Ana oró de esta manera, Señor, yo me alegro de ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas, puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado, estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor, nadie protege como tú, Dios nuestro, nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer no podía tener hijos. Ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero. Dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó el Cana a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Eli. Los hijos de Eli eran unos malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofreció un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que iba a ofrecer el sacrificio, dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, el criado le contestaba, no me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo,
porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor, y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto regresaban a su hogar, y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esta manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por tanto, les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes, porque se portan así. No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor, pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no le hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo, y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté ante ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar y quemaran incienso, y llevaran el efod en mi presencia. Además, concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, y engargondándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie en tu familia llegará a viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y de todos sus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Los 2 morirán el mismo día. Luego pondré un sacerdote digno de confianza, y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua, y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o de un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ya hemos visto aquí un verdadero desarrollo de una situación que pocas veces lo vemos, pocas veces las tenemos mencionadas en el Antiguo Testamento. Y bueno, quiero decirles a ustedes que dicen que este cántico de esta señora Ana, que no podía tener hijos, lo relacionan mucho con Santa Isabela, que le decimos Santa Isabel, y a nuestra Santísima Madre María. O sea, tienen una pequeña similitud. Así lo diagnostican algunos estudiosos, algunos teólogos, algunos que observan la palabra de Dios y la pronuncian de una manera muy estudiosa. Pero bueno, yo solamente les voy a ir dando unos mensajes teológicos que se encuentran aquí, y después pues vemos la situación en la que se encuentra el sacerdote Elí y sus 2 hijitos, ¿no? Esos 2 hijitos
muy buena onda, ¿no? Dirían muchos, muy buena onda, ¿no? Porque son sacerdotes también, son buena onda, ¿no? Y vemos que esto se repite en todos los ámbitos del sacerdocio, de todas las iglesias. Siempre hay gente con esa situación de, pues, de pecado, de distorsión, de separación a las cosas del Señor. Entonces, bueno, pues vamos a irlas viendo poco a poco para que las tengan ustedes, también en cuenta. Y bueno, empezamos que dice que Ana oró de esta manera. La oración era muy importante. Ya vimos que Ana hizo la oración y por eso Dios le concede tener un hijo. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes en mente y que lo vean ustedes, porque la oración es muy importante. Bueno, y empieza a decir, Señor, yo me alegro en ti de corazón. La oración debe estar basada verdaderamente en los sentimientos, ¿sí? Plenos, no que sea una oración repetitiva. Recordemos que orar es platicar con Dios. Rezar es repetir una, una oración, como si estuviéramos repitiendo, pues, algo de memoria, ¿no? No, la oración debe de ser una comunicación con nuestro Padre Dios, una plática. Dice, porque tú me das nuevas fuerzas. Pues sí, nuestro Señor nos da nuevas fuerzas con el Espíritu Santo hoy en día. Somos templos del Espíritu Santo, nos da fuerzas, nos da dones del Espíritu Santo. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Pues sí, ¿quién es el único que nos puede ayudar en contra del mal, del maligno, en contra de la maldad? Pues solamente Dios. Muchas veces nosotros creemos que trayendo una pistola te vas a defender de los delincuentes. ¿Crees que escondiéndote bajo rejas te vas a poder librar de la maldad, de la delincuencia? ¿Crees que aislándote encerrado en tu casa te vas a aislar de un virus como ahorita? Estamos en la quinta ola, así le dicen, la quinta presencia del virus del COVID-19 con todas sus variantes. ¿Y crees que tú encerrado en tu casa pues ya te vas a salvar? Tenemos muchas historias de gente que ha estado encerrada 1 o 2 años y van y los visitan, pues, algunos familiares que no los habían visto durante un tiempo y les llevan el virus porque son asintomáticos, se enferman y se mueren. Y siempre habían estado encerrados. Eso que les estoy diciendo es verídico, ¿eh? No es mentira. No les voy a dar nombres ni direcciones porque tampoco voy a exhibir a la gente. Pero muchas veces nosotros nos sentimos protegidos por nuestro uso de razón o por nuestra condición intelectual y pues desafortunadamente pues eso no es cierto. Nos tenemos que sentir protegidos por la presencia de nuestro Padre Dios, por el Espíritu Santo. Dice aquí Ana, estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Pues no hay otro. No más hay Dios Todopoderoso. Pero recuerden, Dios no es una persona, figura humana. Dios no es una energía. Dios es Dios. No tiene nombre, es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Si entiendes eso, ya entendiste todo. Mira, Dios es creador del cielo y de la tierra. El cielo es todo el universo, todas las galaxias, todos los puntos negros, los blancos, los azules, los que quieras y mandes. Todas las galaxias, todos los infinitos, es creador de todo. Nosotros le decimos cielo a todo eso. Creador del cielo y de la tierra, bueno, el planeta le decimos nosotros tierra, pero todo el lugar en donde habita, ¿sí? Una biología, ¿sí? Una vida de diferente forma. ¿Sí? Dios es creador de todo lo que existe, de lo visible, de lo que alcanzas a ver y de lo que no alcanzas a ver. De todo, de todo. Es el Todopoderoso. ¿Sí? No quieras encuadrar, encajonar, no quieras personificar. No. Dice aquí que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado. Fíjense, no hay que ser orgulloso ni jactarse demasiado, no sea soberbio, porque el Señor es Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Somos su creación, hoy en día somos hijos de Dios, gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Dios, que tomó condición humana. Fíjense, imagínense, Dios toma condición humana para demostrarnos a nosotros, sí, su gran poder, para demostrarnos a nosotros su gran salvación, para demostrarnos a nosotros que está con nosotros.
Y no lo hemos todavía entendido eso, ¿eh? Lo vemos de una manera así fantasiosa, ¿eh? Sí. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste el poder a los débiles, y reviste de poder a los débiles. Pues sí, él destruye al poderoso y al desvalido lo ayuda, a los débiles. Muchos poderosos, vamos a hablar de Hitler, se creía muy poderoso. Sí, Mussolini se creía muy poderoso. Francisco Franco se creía muy poderoso. Y así muchos poderosos han caído. ¿Sí? Ahí está en la antigüedad. ¿Sí? Los babilonios se creían muy poderosos. Los egipcios se creían muy poderosos. Los asirios se creían muy poderosos. ¿Sí? Los fenicios se creían muy poderosos. Los griegos, los romanos se creían muy poderosos. Y todos ellos han sido destruidos y acabados. ¿Sí? Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. La riqueza se acaba. Y pues viene la escasez, pues, esa gente que supuestamente tenía mucho, ¿no? ¿Cuántos políticos se roban miles de millones de pesos del erario público y después cuando son detenidos y son juzgados, pues quedan en la calle? Pero cuando andaban en la opulencia, hasta sus esposas dicen, me merezco esto y más. Ah, no, sí, porque así dicen, ¿no? Se enorgullecen, ¿no? Y aquí a los débiles los levanta. Fíjense que, déjenme decirles a ustedes una pequeña, una pequeña situación que ocurrió. Nosotros en México tuvimos un presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Él cuando era niño, ¿saben qué hacía cuando era niño para poderse ganar un centavo? Ese expresidente que tenemos o que tuvimos, Ernesto Zedillo Ponce de León, daba grasa, boleaba zapatos, terminó siendo secretario de Educación y después fue presidente de la República. Lo pusieron, yo no les voy a decir que no, lo pusieron de a dedazo, Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, a lo que voy es de que cuando era niño era una gente pobre, económicamente hablando. Por eso aquí nos menciona muy claramente, ¿verdad? Sí, pero los que tenían hambre ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces. Bueno, pues ya lo hemos visto aquí, que esta señora Ana, pues no podía tener hijos con su maridito, ¿verdad? Sí, y pues nada más tenía hijos la otra esposa, ¿verdad? Que era Penina, y entonces pues este señor Elcana, pues no, decía, pues no puedes tener hijos. Y el Señor le concedió tener a Samuel y después le dio oportunidad de tener más hijos. Ya lo vamos a ver aquí adelante, ya lo acabamos de leer. Y no solamente ella, vemos que Raquel también no podía tener hijos. ¿Quién era Raquel? Pues otra de las esposas de Jacob, y que tuvo 2 hijos al final, a José, el vulgarmente llamado José el Soñador, que vivía en Egipto, y Benjamín, ¿no? Entonces, bueno, 2 de los 12 hijos de Jacob. Y tenemos muchas mujeres así como Sara, la esposa de Abraham, que no podía tener hijos y Dios le permitió tener un hijo, ¿no? ¿Sí? Y así vemos como el Señor, pues, les gratifica, les regala a ese tipo de mujeres esa grandiosidad de poder ser madres y que, pues, estas mujeres, como en el caso de esta mujer Ana, pues lo que quería era tener hijos y dijo, pues si tengo mi hijo, se lo regalo al Señor para que le sirva al Señor en el templo, ¿no? Y bueno, así lo hizo. Y el Señor la premia por su grande oración y su grande fe. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar del sepulcro y de él nos hace subir. ¿Cómo la ven aquí? El versículo número 6 de este capítulo número 2. Está hablando de la resurrección, está hablando de que pues sí, el único dueño de la vida, oigan, después me dicen, oye, pues es que ese lo mató, ese fulano, ese asesino, sí, pues ese señor sí va a morir de todas maneras, en su casa, acostado, en el coche, o lo iban a matar, ¿no? Pero hay otras partes en la Sagrada Escritura donde se identifica que hay de aquel que le quita la vida a alguien porque está interviniendo en la vida de esa persona. Y a veces Dios, esa persona que fue acribillada, la hace seguir viviendo porque no debía de morir. Y todos se quedan asombrados. ¿Cómo, pues, cómo sobrevivió después de lo que le pasó? Después de haberse caído de tantos pisos, sobrevivió, ¿no? O sea, no se la cree nadie, ¿no? O a veces cuando alguien tiene un tumor en la cabeza y los médicos en la actualidad dicen, no, pues no se salva, y de repente le vuelvan a revisar el tumor y ya no está. ¿Por qué? Pues porque el Señor sabe
cuándo debe de finiquitar, cuándo se debe de morir esa persona, ¿no? Bueno, pero son otros detallitos que después los vamos a ver con calma en otros momentos. Aquí lo que vemos es que nuestro Señor es el dueño de la vida, ¿sí? Y nos hace bajar al sepulcro, sí, pero también nos hace resucitar, ¿sí? En el Señor. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. No nos dejes caer en la tentación, le decimos al Señor, porque la tentación siempre la vamos a tener. Y Él nos hace, ¿sí?, ser pobres o ricos según lo que nosotros necesitamos. El Señor no te va a dar más de lo que necesitas, ni te va a quitar, ¿sí?, de lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas y te lo da, ¿sí? Lo que pasa es que a veces somos muy ambiciosos y no aceptamos y no reconocemos que el Señor es el que nos está brindando la oportunidad de vivir de una manera honesta, de vivir de una manera honrada, ¿sí? Sustentable, ¿no? Nos da casa, vestido y sustento y queremos más. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Fíjense cómo lo dice, el Señor es el creador de todo lo que existe en el mundo, como les dije en un inicio, es el creador de todas las galaxias, del universo, del infinito, de todo lo que nosotros hasta ahorita podemos conocer o entender, ya que el Señor nos ha dado la oportunidad de tener una ciencia astronómica para poder conocer muchas cosas que anteriormente pues no se conocían. Estamos en el año 2022, ¿sí? Entonces, bueno, pues todo esto ya lo había mencionado Ana en su oración, porque el Señor es dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Y nos menciona muy claramente que Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, o sea, ayuda. Él es el que nos hace. Y bueno, acuérdense de esa frase que dice, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Eso es importante que ustedes también lo tengan y lo contengan en el conocimiento, ¿sí? Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad. Si nosotros estamos con el Señor, estamos unidos a Él, pues Él nos va a estar cuidando, Él nos va a dar lo necesario, nos va a estar siempre atendiendo. Pero si somos malvados, pues aquí claramente dice, van a morir en la oscuridad, van a morir en el pecado, van a ser destruidos y eliminados. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos, ¿no? Así que lo dice Ana como diciendo, la naturaleza va a acabar con ellos. Y bueno, pues hemos visto que en varias partes del mundo hay unas situaciones muy críticas, podríamos decir, temblores, huracanes, terremotos, inundaciones, maremotos, y bueno, hay cosas naturales que se están presentando en el mundo, ¿no? Y no solamente eso, sino que a todos esos enemigos, pues Dios va a juzgarlos, ¿no? El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. ¿Y cuál es el rey que ha escogido nuestro Padre Dios? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de eso? Que le dijo, entonces tú eres rey. ¿Quién es? Sí, lo soy. ¿Sí? Para eso he venido al mundo. Y le dice, si fuera yo rey de este mundo, mis súbditos ya me hubieran venido a defender, pero no soy rey de este mundo. Y le dijo, hablas de un reino, ¿sí? ¿Quién habló así? Pues Pilato, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Pues ha crecido su poder porque estamos en el año 2022 y nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Luego dice aquí en el versículo 11, después de esta oración de Ana, en el versículo 11 de este capítulo número 2, dice, luego regresó Elcana a su casa, en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Eli. Cumplió su promesa a Ana, se quedó sin hijos, el hijo que tuvo se lo dio al Señor para que estuviera sirviendo en el templo del Señor. Bueno, sigue diciendo aquí, los hijos de Eli eran unos malvados y no les importaba el Señor. Es importante que lo vean ustedes, miren, no porque eran hijos del sacerdote iban a ser buenos. Y no porque eran sacerdotes también iban a ser buenos. Esto pues nos hace ver algo muy importante. ¿Qué? Pues no porque sean sacerdotes ya son de la mejor, las mejores personas.
Pues miren, muy claramente lo está diciendo. Los hijos de Eli eran muy malvados y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con su tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol de la olla, en el candelero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba al silo. Pues sí, así parece mentira, pero es una verdad, ¿eh? En la actualidad, ¿qué hacen los sacerdotes? Voy a hablar de la iglesia católica, no de otra iglesia, porque hay pastores, hay guías espirituales. No, no, no. Voy a hablar nada más de la iglesia católica. ¿Qué hacen algunos sacerdotes? Pues ponen a las señoras a vender en la afuera de la iglesia, que para ayudar a la economía de la parroquia. O ponen a venderse en nichos, ¿no? ¿Cuándo ven a un sacerdote católico andando en la calle predicando la palabra de Dios? ¿Cuándo ven a un sacerdote ayudando a la gente en la calle? ¿Sí? Al mendigo, al necesitado. ¿Cuándo los ven dándoles de comer a la gente? ¿Eh? No, están ahí vendiendo sus sacramentos dentro de sus templos. ¿Sí? Algunos otros ya hasta salen por YouTube y algunos otros salen por las redes sociales. ¿Sí? Dando el oficio de la Sagrada Misa, pero no menos pidiendo pues apoyo económico para seguir transmitiendo la misa, ¿sí? Y que posiblemente pues sí es así, ¿no? Hay que pagar, porque donde están los sacerdotes viviendo, pues hay que también pagar predio, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar internet, ¿sí? Hay que pagar agua, hay que pagar gas, necesitamos pagar la alimentación de ellos, porque pues no trabajan, nada más se dedican a la predicación, ajá. Pues sí, adentro de la predicación, adentro de sus templos, porque tú vas a la iglesia y tienes que pagar la misa, si no, no te dan misa. Y no son 10 pesos ni 20 pesos, ¿eh? O sea, sí, te cobran un buen billete. Y según la colonia, ¿no? Si te vas a una colonia Popó, así le decían antes, ¿no? Popó es de caca, ¿no? Sí, una colonia de caca. Sí, porque era Popó, ¿no? Yo decía, cuando yo era niño le decían, vamos a una colonia Popó. Yo decía, ¿a una colonia donde hay caca? Pues sí, le decían Popó. Bueno, es que, pues así le decían, ¿no? Pero a una colonia elegante, una colonia de gente de dinero, pues te van a cobrar la misma misa que te pueden dar en la colonia, pues bueno, disculpen, ¿no? En la colonia Aragán Inguarán, en la colonia Bondojito, en la colonia Gertrudis Sánchez, pues lo mismo es la misma misa que te van a dar en Polanco, en la del Valle, en la Lindavista, en Santa Fe. Es la misma misa. Ah, no, pero como estás en un lugar de dinero, pues aquí en la Bondojo, pues a lo mejor te cobran 400 pesos, ¿no? 300 pesos por una misa. Pero te vas allá, pues te cobran 2,000 pesos, ¿no? O 3,000 pesos, ¿no? Sí, no, porque así es, ¿no? ¿Cuándo han visto ustedes esto? Entonces miren los sacerdotes, como los sacerdotes hijos de Eli. Ah, no, sí, así andan, ¿no? Y desgraciadamente mucha gente pues les tiene consideración y pues no les importa, ¿no? Que hagan eso los sacerdotes, ¿no? Y eso es lo mínimo, ¿eh? Sin hablar de tantas otras estupideces que hacen los sacerdotes. Sí, ¿no? Que son pederastas, pedófilos, que violan a los niños, que los tocan, o que a las mujeres las invitan a las relaciones sexuales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Embarazan a otras mujeres, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que ver también las mujeres, ¿no? Porque no nada más ellos son solitos, ¿no? Solamente que las hayan violado, pero bueno, ese es otro asunto, ya no menciono más porque van a decir, no, pues ya está hablando mal de los sacerdotes, pues aquí miren, está hablando de los hijos de Elín, eran sacerdotes estos señores y pues todo hacían, y está hablando de que se estaban profanando el holocausto de nuestro Señor, la carne como tenía que ser, ¿verdad? Y cocida ahí, quemada. El 16 dice, y si la persona le respondía primero que tenía que quemar la grasa y luego él podría tomar lo que quisiera, el criado le contestaba, si no me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la voy a quitar a la fuerza. O sea, parecían narcotraficantes. O pagas uso de piso o te mato. Ah, no, sí. O sea, miren de dónde vienen esas formas de actuar, ¿no? De los propios sacerdotes. Ah, no, pero eso nunca te lo cuentan los sacerdotes, ¿eh? Ellos siempre se quedan callados, siempre, no, no, somos gente buena. Miren, yo no digo que todos, ¿eh? Hay algunos que sí, la verdad, de 10 uno. No, yo los conozco, ¿no?
Yo los conozco perfectamente. No son mis amistades, ¿eh? No, no, mucho menos. No, no, gracias a Dios no tengo este tipo de amistades. Pero sí los conozco porque conviví mucho tiempo con ese tipo de personas, ¿no? Yo no era Samuel porque no servía al templo, pero sí desde niño, 5 o 6 años, ya andaba yo en la iglesia, ¿no? Me llevaron mis padres, ¿no? No, no les voy a reclamar a mis padres por eso, ¿no? Le agradezco que me hayan inducido al templo, a la iglesia, porque ahí conoce uno a Dios, ama a Dios y uno sirve a Dios. Pero sí te das cuenta de todas las estupideces que hacen, ¿eh? Entonces, pues imagínense, ya estoy grandecito, ¿eh? Sí, entonces ya tengo muchos años y ya sé cómo son, ¿no? Y bueno, los que saben de esto, pues me van a dar la razón, ¿no? Y los que no conocen de esto, pues pueden decirme, ay, es un viejo mentiroso. No te preocupes, no, no hay problema. Yo cuando estaba joven, el papá de un amigo me dijo, ahora sí que el papá de un amigo, no el primo de un amigo, el papá de un amigo me dijo, le dijo a su hijo y a mí, dice, ¿de dónde vienen? Ay, una frase, ¿no? ¿De dónde vienen? Y su hijo pues, le dijo, pues de la iglesia, papá. Yo le dije, sí, venimos de la iglesia. Es que pertenecíamos al coro de la parroquia, ¿no? Y dice, ¿dónde vienen de la iglesia? Dice, ay, hijo mío. Si supieras cómo son los padrecitos. Y yo le dije, no se preocupe, si más o menos sabemos cómo son. Yo fui el que le dije, no, no, no el hijo del señor este. Se llamaba Rafael Sánchez el señor. Yo le dije, no, no se preocupe, sí conocemos, pero este padrecito es buena onda. Es buena onda, este padrecito es buena onda, ¿no? Pues qué bueno, dice, pero algún día se van a dar cuenta de toda la porquería que hay. Y yo dije, pues sí, puede ser, puede ser. Pues miren qué razón tenía ese señor. Si no, ya se murió ese señor, pues lógico, ya tiene muchos años que se murió ese señor, ¿no? El papá de este amigo, ¿no? Este no era el primo de un amigo, ¿no? Bueno, disculpen esas anécdotas que les participo, pero es que aquí vemos que estos dos desgraciados sacerdotes hijos de Eli, pues se portaban mal en los sacrificios que llevaban los israelitas a Silo, ahí al templo, ahí al altar del Señor para quemar sus sacrificios, ¿ve? Llevaban los animales. Y nos menciona aquí, en el 17, dice, así pues el pecado de estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. No. Una cosa es que te metas con el prójimo y otra cosa es que te metas con el Señor. Aunque dices tú, no, pues es que, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues aquí estaban violando las dos únicas leyes que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Las dos se las estaban pasando por el arco del triunfo. Es un dicho eso, ¿eh? Bueno. Dice en el 18, mientras tanto el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa al pequeño que le había hecho. El sacerdote Elí bendecía a Elcán y a su esposa, diciendo, que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer a cambio de que ella le ha dedicado. Sí, después de esto regresaba a su hogar y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esta manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, fíjense. 3 hijos, número 3, poder, 2 hijas, donde hay dos está nuestro Señor. Y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor y no la hacía de tos, ¿eh? El niño Samuel, pues ahí seguía, ¿no? Me abandonaron mis padres, ¿no? Así como en las ferias, ¿no? Dice, pasen a ver al niño, miren que fue abandonado por sus padres, vean qué cara tiene, vean qué rostro de sufrimiento y tristeza, pasen a ver al niño Samuel. No, no, no era feria, él estaba muy contento de estar sirviéndole al Señor, ¿no? Pues es que ya el Señor lo había escogido desde antes de que naciera. Y no les digo desde el vientre de su madre como a Jeremías, no, al profeta Jeremías, no, este Samuel ya lo habían escogido desde antes de llegar al vientre de su madre. O sea, imagínense, todavía antes, todavía Jeremías lo eligieron cuando estaba ya dentro de la panza de la mamá. Ese es otro asunto. ¿Ah? Sí, es muy diferente. ¿Se dan cuenta de todo esto? Es por eso que muchas veces está bien difícil eso del aborto, ¿eh? Pero bueno, no me voy a meter en esas cosas porque no es ahorita el punto, ¿no? Porque imagínense, sí, ¿no? Y te van a decir, a ver, ¿tú estás de acuerdo con el aborto o no? Miren, no, 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 yo no puedo ahorita opinar con respecto a eso. Ya cuando llegue el tema, el punto, ay, sí les voy a vomitar todo lo que yo sé. No lo que yo creo, ¿eh? Sino todo lo que yo sé de parte de mi Padre Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro asunto.
seguía creciendo, dice de esa manera. El niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos hacían, los chiquitos. Ay, tan chiquitos, tan chiquitos los israelitas chiquitos. Y hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio en la entrada de la tienda del encuentro con el Señor. ¿Cómo ven? Así como los padrecitos se acostaban con las monjas. Ah, sí. No me va a decir que usted. Ay, híjole. Van a decir, ay, nada, eso sí ya salió. No, ya le apago aquí. No, no, no le apague. Escuche la verdad. Eso es. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Que al lado de la iglesia, al lado de la parroquia había un convento, ¿no? Y había pasadizos, ¿no? Por abajo de la iglesia, que había pasadizos que pasaba a uno de la iglesia al convento, ¿no? Y después resultaba que con los años encontraban en las paredes enterrados a fetos humanos, embalsamados ahí o no sé, enterrados ahí en las paredes como si fueran ladrillos. ¿Cómo ven? Sí, miren, eso lo pueden buscar históricamente ahí, allá en Oaxaca, sí, cuando reconstruyeron, porque allá en Oaxaca y ahí en la iglesia, ¿no? Eso también no me lo contó el primo de un amigo, eso me lo contó el amigo de un familia. Sí. Ay, no, no, y no nada más aquí en México, en todos lados. Sí. Bueno, no son todos, ni no son todas, no, aclaro. Hay gente, sacerdotes, que sí se dedican por convicción y verdaderamente saben lo que están haciendo, ¿sí? Y monjas que también saben lo que están haciendo. Pero, desafortunadamente, otras manchan toda esta grandeza del servicio que hacen ese tipo de personas que están dedicadas al Señor. Aquí estamos viendo, y no por eso vamos a manchar a Samuel, ¿va? Estamos hablando de estos dos desgraciados hijos de Eli, pero no por esto estamos manchando a Samuel. Y yo que les estoy explicando de muchos desgraciados sacerdotes y monjas, y digo desgraciados porque no tienen gracia ante Dios por hacer eso, que es muy normal, ¿va? Yo no sé por qué les prohíben a los sacerdotes tener mujer e hijos. ¿Cuándo dijo Dios que no podían tener mujer e hijos? No encuentro yo nunca parte aquí, pero ese es un invento de la iglesia. Pero bueno, entonces pues eso provoca. No está mal eso, lo que está mal es que abortaran, que mintieran, que mataran a los niños y todavía los enterraran en las paredes o en otros lados, ¿no? Eso sí está mal. Bueno, ese es otro asunto. Perdón. Bueno, entonces dice, por lo tanto les dijo, o sea, Elí, el sacerdote a sus hijos, dice, todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. Bueno, dice todo el mundo, ¿no? Como si México también, y Argentina. Es una forma de decir, ¿no? Es una traducción. Les digo, también hay que tener en cuenta las traducciones, ¿no? Es decir, todos los de por aquí, deberían de decir, ¿no? Todos los de por aquí, los circunvecinos, todos, me hablan mal de las acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, pues el Señor puede intervenir en su favor, pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Ahí está. Pero ellos no le hicieron caso de lo que su padre les dijo porque el Señor había decidido quitarles la vida. Pues no hicieron caso, ¿por qué? Pues porque Elí los apapachó, porque todo les dio, todo les compró. ¿Sí? Hay que darle sus no, sus nalgadas. Es mejor ah, no, pero hoy con los derechos humanos, no. Ni los papás ya les pueden pegar a los hijos. Es más, ya no les puedes pegar ni a tus mascotas. Porque si un vecino se da cuenta que le estás pegando a tu mascota, va y te denuncia y te meten a la cárcel. ¿Cómo la ven? Pues mejor no tengan mascotas. Quédense solteros. Digo, no digo mascotas, digo, no, animales, ¿verdad? Sí, no, porque a veces los ciudadanos son unos animales. Y no nada más digo los hombres, ¿no? Hay unas mujeres que les pegan a los hombres. Y no sé. De 10 uno. Pero si hay una mujer que sí le dan sus fregados al viejo, ¿eh? Y cállate, Arturo, que no eres chistoso. Ah, no, no hay esa. Y cállate, Arturo, porque no, chistoso no eres. Sí, sí, no, sí, sí. O ese de... Había una comedia, ¿sí se acuerdan de esa comedia? ¿Sí? ¿Cómo le decían al señor? ¿Cómo le decían? Sí, de un apellido, sí, de un apellido. Gutierritos, ¿verdad? Ah, ¿ya la han visto esa? Es una película mexicana.
Bueno, los que viven en otro país, pues busquen en internet y a lo mejor le encuentran, ¿no? Sí. Gutiérrez, no, también era pobre señor, ¿no? Sí. Bueno, perdón, ya me estoy saliendo del tema, pero para que vean que sí hay mujeres también pero muy agresivas. Y bueno, pues por no haberles dado sus buenos nalgadas y buenos fregadazos, por no decir CH a los hijos de Lee, por eso hicieron así. Bueno, es un problema eso, ¿eh? Pero ya Dios les iba a quitar la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo, seguía creciendo. Y su conducta era agradada al Señor, como también a todos los hombres, ¿no? Que me pedían por ahí. Por eso, tiempo, llegó un profeta a visitar a Eli. No nos dice el nombre del profeta, ¿eh? Nomás dice que llegó un profeta a visitar a Eli. Y le dijo, el Señor ha declarado lo siguiente. Hagan de cuenta que sacó así como un pergamino, ¿no? Fíjense cómo no es Dios, es un profeta. Dios habla por medio de la boca de los profetas. Dios habla por medio de los ángeles. Dios no se presenta ante nosotros porque el día que se presenta ante nosotros, destruye la galaxia. No que la galaxia, el universo. No que el universo, todo el infinito. Ah, porque hay muchos infinitos. Sí. No, no creemos, no. Es que por eso les digo, a Dios no hay que verlo como si fuese una persona, como si fuera un poder, como si fuera una energía. No, 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 no. Nuestro Padre Dios, que afortunadamente le podemos decir Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino al mundo y nos dijo, ya le pueden decir papá. Ah, sí, yo le quería decir tío, yo le quería decir abuelito. Entonces, ¿cómo le digo? Papá, Padre. Ah, bueno, pues le decimos Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, pues ya le decimos papá, a Dios. Pero, discúlpenme, pero a veces nos equivocamos. Lo vemos de una manera así muy chiquita. Y no, ¿no? Bueno, dice el profeta, y entre todas las tribus de Israel los escogí a ustedes, dice, que fueran mis sacerdotes para que ofrecieran los holocaustos, sí, a la tribu de Leví, ¿no? Sobre mi altar y quemar incienso y llevar el efod en mi presencia, o sea, su vestimenta, ¿no? Además, concedía a tus antepasados todas las ofrendas de los israelitas que queman en honor del Señor, porque pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar. ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel de mi pueblo? Se dan cuenta cómo el profeta le está diciendo a Elí, es que los has apapachado. Te quejas de ellos, pero tú los apapachas. No aceptas lo que ellos hacen, pero todo les das. Estás criticándolos, pero tú, con mucho amor que les tienes, los consideras. Así somos. Y así era Elí con sus hijos. Yo creo que todos los que somos papás así somos con nuestros hijos, ¿no? Vemos que nuestros hijos hacen una estupidez. Ay, no, 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 no. Lo agarra la policía y dice, es que agarramos a su hijo con marihuana. Ay, no, ay, no sé, no es marihuana, se llama María Juana. No, señor, no es la novia. Lo agarramos con la hierba. Ah, sí, pues es que le gusta mucho ir a comprar cilantro y pasote para pues, hacer los guisados porque él es chef. Yo le pagué la carrera para ser chef. No, señor, no. Lo agarramos con la hierba cannabis. Ah, sí, es que él se va a dedicar a la farmacéutica y está preparando el marihuanol, esa pomadita que es buena para las riumas. No, señor, no sea payaso y se haga el loco, porque también lo vamos a meter a la cárcel por andar defendiendo a sus hijos. Ah, no, sí, porque los papás, ¿cómo defendemos a los hijos? Ay, no, llega el hijo con dinero a ver, hijo, ¿de dónde sacaste este dinero? Pues ahí, por ahí lo conseguí, papá, trabajando de noche. Trabajando de noche. Sí, porque era padrote. Pues, imagínense. ¿Eh? No, 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 no. ¿Los defienden a los hijos? No, 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 a capa y espada. Sí, anteriormente se decía ahorita así, ¿no? A capa y espada, ahora se dice a metralleta y a pistola o a balas, ¿no? Sí, no, porque ya cambió todo, ¿no? Y pues el Señor le dice por medio del profeta Elí, le dice, estás mal, estás dejando que tus hijos se engorden con el sacrificio de los holocaustos, ¿sí? Y tú no dices nada.
Por lo tanto, dice en el versículo 30, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servían siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren. ¿Se dan cuenta? Dios dice, voy a honrar a los que me honren. Entonces nos da una orientación. Honren al Señor, amen a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Sí? Y no anden ustedes inclinándose ante cualquier imagen, ante cualquier ser espiritual o ante cualquier ser que está elevado a los altares. Primero Dios. ¿Sí? Jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren. Y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo el Señor lo afirmo. ¿Eh? Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados y ninguno de tu familia llegará viejo. Contemplarás con angustia y venida todo el bien que yo haré en Israel y jamás nadie en tu familia llegará viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar para que se consuma de envidia sus ojos y el dolor de su alma, y todos sus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Los dos morirán el mismo día. Órale. Ahí está. Dios por medio del profeta le dice a Elí lo que le va a pasar. ¿Querías mucho de tus hijos? Pácatelas. En cambio, Ana pidió al Señor sus hijos, le dio un hijo, se lo ofreció al Señor, y todavía le dio 5 más, 3 hijos y 2 hijas. No, y en la actualidad hay muchos, ¿eh? Para mantenerlos, no. No, con uno. ¿Para qué queremos tanto al Señor? No, con uno. Sí, pero de todas maneras el Señor te va a dar para que los mantengas, o sea, ahí no hay problema, o sea, te puede dar 10 a los 10, ¿sí? Te va a dar para que, ¿sí? Luego, pondré un sacerdote digno de confianza que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces, todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. Bueno, pues ahí está la forma en que nuestro Padre Dios, por medio del profeta, que no sabemos el nombre, le dice al sacerdote Elí lo que va a ocurrir. Y todo porque, pues, apapachó a sus hijos, a Ofni, a Fines. No, no, no es el nombre de un gimnasio, no, o sea, así se llamaba Ofni y Fines, ¿no? Sí, así se llamaban, nombres re feos, ¿no? Porque aparte de mala conducta, feos los nombres, ¿no? Sí, no, pues sí, ni modo. Bueno, esa es la historia que se nos está marcando aquí el día de hoy. Y lo que sacamos de aquí, que es la oración, el acercamiento a Dios como Ana, ¿sí? Y todo lo que dice Ana que debemos de entender, ¿sí? Y bueno, pues aquí dice, en el versículo número 5 del capítulo, dice aquí, la mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, el número 7 es plenitud. Dio a luz 5 hijos, Ana, el número 5 significa trabajo del hombre. 3 hijos significa el poder de Dios. 2 hijos significa está Dios en medio de ellos. Todos estos significados de los números teológicos les digo a ustedes para que se los vayan aprendiendo, porque siempre que escuchen algo así, pues ya vayan sabiendo qué es. El número 4 seguido de 4 o seguido de ceros, pues es preparación. El número 5 seguido de ceros es el trabajo del hombre. ¿Sí? Acuérdense de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños que Dios les dio de comer, en el trabajo del hombre. ¿Y a quién puso a darles de comer? Pues a los discípulos. Así como les dio de comer los discípulos a la gente pan y pescado, y que Jesús proveyó de ese pan y pescado para esas 5,000, pues así es la palabra de Dios. Cristo se la da a los discípulos y los discípulos nos venden nichos, nos ponen a vender quesadillas, nos ponen a pedir una cuota mensual para mantener el templo. Pues no, Jesús les dio a los discípulos la palabra, la doctrina, y ellos tuvieron que propagarla ante todas las comunidades, como Pablito clavó un clavito, ¿no?
Y la iglesia de Colosa, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma. Todas las iglesias habidas y por él en Antioquía, en todos lados, se hablaba de Cristo. No los ponía a vender nichos, y tampoco quesadillas ni sopes. Bueno, antes no existía eso, ¿verdad? Eso es muy mexicano, ¿no? Eso dicen. Al rato resulta que son made in Francia, ¿no? Ah, sí, porque ya le vendieron, sí, el crédito a ese país. Ah, no, sí, porque aquí hasta el himno nacional mexicano ya lo tienen en Medio Oriente, ya lo tienen en su poder. Sí, les vendieron los derechos, ¿cómo ven? Bueno, ese es otro asunto, ya me estoy metiendo en otros cuentos. Pero bueno, espero que lo hayas entendido y si nos faltó algo, puedes volverlo a leer. Sí, y pídele al Espíritu Santo que te diga qué entender, ¿no? Porque, pues sí, esta es mi explicación, la tuya es la mejor. Que Dios te bendiga.